Bienvenidos a todos jóvenes. Ahora vamos a comenzar el tema de integrales. Es la otra parte importante del cálculo. Las integrales son operaciones que se pueden considerar como inversas a la derivación. Es así que han recibido el nombre de antiderivadas, porque cuando derivábamos nosotros obteníamos una nueva función, ¿no es cierto? Una función distinta a la original en muchos casos. Y con la integración, cuando a una función la integramos, obtenemos otra función. Y esa nueva función es conocida con varios nombres, como integral o primitiva, y que si a esa función que hemos integrado la derivamos, vamos a hallar la función original. Es confuso solo hablarlo, así que les voy a ir mostrando algunos conceptos y algunas imágenes y un par de videos para que puedan entender mejor. Como saben, estos problemas de las derivadas y las integrales vienen desde la época, desde la historia antigua, no desde la prehistoria, sino desde la historia antigua. Cuando mencionamos historia antigua, estamos hablando de los filósofos griegos que encontraron unos de los principales avances en las ciencias, como lo es la trigonometría, la geometría, la lógica, y ahí surgieron algunas dudas. En las matemáticas, recuerdan, surgió la duda de cuál es la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto. Eso es la derivada. Y luego surgió otro problemita para los matemáticos. Surgió el problema de cuál es el área debajo de una curva. Entonces, miren, tenemos una curva que es esta función y que es la función f de x, esta curva de acá. Entonces, los matemáticos griegos tuvieron ese problema. Y ahora, ¿cuál es el área que está debajo de esta curva? Y hubieron varias propuestas para resolver este problema. Una de ellas decía, bueno, ¿y si dividimos en rectángulos? Vamos a ver ahorita una ilustración. Si dividimos en rectángulos, podemos tener un aproximado del área de la curva. Pero si dividimos en rectángulos, voy a rayonar acá. Si dividimos en rectángulos, por ejemplo, miren, acá no quiere reconocer el lápiz. ¿Qué pasa? Si dividimos en dos rectángulos esta área, bueno, calculo el área debajo de la curva, pero me pasé un poquito, ¿no? Bueno, para solucionar eso, que hicieron los matemáticos, dijeron, podemos continuar, es una buena forma de resolverlo, pero que no sean solo dos rectángulos, tenemos más rectángulos. Entonces, ahí aplicaron el agotamiento, es decir, hicieron varios rectangulitos. Miren, ahora ya se parece, se aproxima más todavía al área bajo la curva. Todo lo que sobra aquí es todo lo que puede faltar por acá, así que se va compensando. Y al final, si hacemos así con estos rectángulos, podemos tener un área aproximada, ¿ya? Donde estas alturas de los rectángulos son la función f de x y estas bases son delta x. Delta x. Pero delta x es un incremento, ¿no? X final menos x inicial. Pero ¿qué pasa si ese delta x es cada vez más chiquitito o infinitamente pequeño? Entonces, en lugar de delta x tendríamos un diferencial. Y esa fue la solución para hallar el área debajo de la curva, sumar todas estas áreas de los rectángulos, que vamos a ver luego,
Lo importante es la suma, por eso la integral es una suma del producto de esta base, que podría ser el diferencial de x, por la altura, que es la función f de x. Entonces, les voy a mostrar la historia completa en un video y luego vamos a continuar y ahí sí me van a entender mejor lo que les estoy tratando de decir ahora. ¿Ya? Voy a pausar la grabación y les muestro el video. Tenemos acá, bajo esta curva, bajo esta función y igual a f de x, debajo de esta función que estoy repasando, esa función tenemos un área determinada. Y para calcular el área lo que hemos visto es que se pueden hacer aproximaciones. Se puede calcular el área de este rectángulo, el área de este otro rectángulo, y así sucesivamente el área de este rectángulo de acá, de este de acá, de acá, de acá y sumarlos. En el primer rectángulo, el área es la base por la altura, donde la altura está dada por este valor. Si aquí tenemos x, esta altura es la función f de x, ¿ya? Y este ancho de la base es delta x, delta x. Entonces, el área del rectángulo está dado por la función f de x, la altura, por la base, que es delta x. Eso es para el primer rectángulo. Pero el área bajo la curva desde A hasta B, desde x igual a A hasta x igual a B, desde aquí hasta acá, el área bajo la curva es la suma del área de esos rectángulos que estamos aproximando, la base por la altura. La altura en todos los casos es f de x y la base es delta x, x final menos x inicial. Entonces suma. Este símbolo de acá que parece una M, pero una M mayúscula de costado, para los romanos es la S. Es el símbolo de suma. Aquí abajito dice desde dónde. Desde I igual a 1, es esta I, f de x sub I. Aquí tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 5, delta x, ¿no es cierto? Desde x sub I, cuando I vale 1 hasta n. N hasta xn. ¿Ya? Entonces, esta sumatoria lo que nos dice es sume las áreas de esos rectángulos. Desde este rectángulo 1 hasta este rectángulo 2, hasta este último rectángulo, el rectángulo n, cuya área es f de x sub n por delta x sub n. ¿Ya? Esto es el área bajo la curva calculada por esta aproximación por agotamiento, es decir, por aproximaciones de calcular las áreas de los rectángulos. Obviamente no es exacta, porque en esta primera tenemos esta área que sobra, en esta otra un poquito que sobra, y luego ya nos falta. Aquí falta este espacio, falta este otro, falta el de acá, pero al final de cuentas se compensan y el resultado es muy aproximado. ¿Ya? Ahora, cuando los deltas, estos deltas x, tienden a ser cero, la cantidad de rectángulos, va a tender a ser infinito. ¿Ya? Entonces vamos a tener una suma de infinitos rectángulos cuya base va a ser casi cero. Y cuando eso ocurre, estamos hablando del diferencial de x, de una cantidad infinitamente pequeña. Entonces, el área bajo la curva, desde el punto A hasta el punto B, va a ser, el área bajo la curva va a ser la suma de las áreas de rectángulos, de infinitos rectángulos, n rectángulos, infinitos rectángulos, cuya base, cuyo incremento en el eje horizontal va a ser infinitamente pequeño, es decir, va a ser casi cero. La suma de las áreas de infinitos rectángulos que tienen una base infinitamente pequeña. ¿Ya?
Y eso es a lo que se le conoce como integral. Enseguida vamos a ver esta sumatoria de f de x por delta x sub i desde i igual a 1 hasta n, cuando tenemos cuando el delta x, límite, cuando delta x tiende a ser cero, se convierte en la integral de la función f de x por el diferencial de x. ¿Qué significa? Esto es la función f de x. Y cuando el delta x tiende a ser cero, hemos dicho que cuando el delta x tiende a ser cero, estamos hablando del diferencial de x. Ahora hay una particularidad. Ese símbolo de sumatoria que ustedes lo han debido conocer en colegio, esa M mayúscula acostada, es la sumatoria, ¿no? Sumatoria. Es la S mayúscula en griego, parece una M mayúscula o una E, algo así. Y este símbolo de acá es una S alargada. S alargada. Una S alargada que nos dice suma de una cantidad infinita de cantidades infinitamente pequeñas, porque ahí está apareciendo el diferencial de x. ¿Listo? Eso quería explicarles. Voy a continuar enseguida con la grabación. Voy a reanudar la grabación y voy a borrar estos apuntes para que no haya problemas. ¿Ya? Entonces, primero duplico mi diapositiva para que no se pierdan estos apuntes que les hice. Y vamos a continuar la reproducción del video. Estoy grabando, Listen. ¿Está grabando o no? Sí, ha grabado. Sí, 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 perfecto. Esa era mi intención. No se preocupe. Fue intencional. Ahora lo que quiero saber es en qué minuto de la grabación estamos. Ya, ahora sí detengo el video. Bueno, jóvenes, entonces hemos visto que el problema del área bajo la curva que fue planteado por los griegos, por los matemáticos griegos hace más de 2000 años, eh, fue resuelto con aproximaciones inicialmente. Se establecieron áreas de figuras conocidas, figuras regulares, debajo de la curva. Se usaron rectángulos, como en este caso, el rectángulo A1 y el rectángulo A2. El área bajo la curva aproximadamente era la suma de estos dos rectángulos, pero miren, el área del rectángulo A1 más el área del rectángulo A2 no se aproxima al área real que está debajo de la curva. Nos falta todo lo que está acá. Bueno, porque esa aproximación de usar solo dos rectángulos no fue suficiente. Hay que usar más rectángulos y más angostos. ¿Qué significa que sean más angostos? Que este delta x sea menor. ¿Ya? Entonces miren en la figura de la derecha. En la figura de la derecha ya tenemos delta x más pequeños que se aproximan a cero. Y hemos visto que cuando delta x se aproxima a cero, estamos hablando de una cantidad infinitamente pequeña, conocida como diferencial. Esta de x significa diferencial de x. Esa es diferencial de x. Entonces, el resultado del área bajo la curva va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Es decir, la sumatoria de estos n rectángulos, pues vamos a sumar sus áreas. En cada caso, su área es la base, que puede ser, es cada una de ellas infinitamente pequeñas, entonces la base va a ser el diferencial de x en cada caso. Y la altura va a ser el valor de la función, porque sabemos que y es la función f de x. Entonces, en cada caso, la función f de x por delta x, ¿no es cierto?
Pero cuando hacemos que delta x tienda a ser cero, va a haber infinitos rectángulos. N va a aproximarse a infinito. Y ahí estamos comenzando a hablar de la integral. La integral, o el área bajo la curva, es la suma de infinitos rectángulos cuya área es una cantidad infinitamente pequeña, el diferencial de x, por la altura, que sería la función f de x en cada punto. ¿Ya? Vamos a continuar. Me gustaría que vayan copiando esta imagen, por favor. Conceptos. Hay unos conceptos que necesitamos saber. Por ejemplo, ya les he dicho, a la integración se la conoce como la operación inversa a la derivación. ¿Por qué? Porque cuando integramos, lo que hacemos es encontrar la función original que habíamos derivado. La función original que habíamos derivado. ¿Ya? ¿Está entendido eso que les acabo de decir, jóvenes? Cuando se integra, lo que se hace es hallar la función original a partir de la cual se derivó una función que se ha integrado. Por eso se conoce a la integral como la función inversa a la derivada y también se la conoce como antiderivada. ¿Ya? Entonces, la integración se la representa mediante esa letra S alargada. Y como hemos visto que la integral surgió de la respuesta al problema griego del área bajo la curva, y esa solución a ese problema se la dio a través de la suma de rectángulos de área infinitamente pequeña, debido a que el ancho de esos rectángulos era infinitamente pequeño, es decir, el ancho de los rectángulos era del ancho de diferencial de x. Entonces, se tiene como una suma, una S alargada que representa a la suma de esos productos, la función por el diferencial de x, ¿ya? Eso es la integral. Integral es la suma infinita de la multiplicación de la función f de x por el diferencial de x, ¿ya? Y lo que se halla luego de integrar, si lo que se halla luego de integrar la derivada de una función es la función que se ha usado para derivar. Eso se los voy a escribir ahora para que se entienda un poco mejor. Voy a poner mi lápiz. Con color verde. Ya. Entonces, si tenemos nosotros nuestra función f de x, ¿ya? La función f de x, que era, por ejemplo, 3x al cuadrado. Si yo la derivo, encuentro que la derivada es 6x. Ahora, si yo integro esta función f de x, la integro respecto de x, eso significa multiplicar por el diferencial. Si la integro respecto de x, voy a obtener 6x al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Ya? Y esto es igual, el 6 entre 2 nos da 3x al cuadrado más una constante. Eso es la función original, miren, no es exactamente la función f de x, pero sí nos da una primitiva de esa función. Teníamos esta función f de x. La hemos derivado y encontramos 6x. Esa función 6x la integramos y ya luego vamos a ver los métodos de integración. Y hallamos 6x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y al final, miren, hemos encontrado la función f de x, que es 3x al cuadrado, la misma que habíamos tenido originalmente, pero aquí surge una constante.
surge una constante. Porque si a esta función que hemos encontrado luego de integrar la derivamos, el resultado de derivar x al cuadrado es 6x y el resultado de derivar la constante va a ser 0, no aparece nada. Así que cuando integremos, siempre, casi siempre va a aparecer la constante, una constante cualquiera. Entonces, en realidad es la antiderivada porque hallamos la función original antes de ser derivada, pero más una constante, que siempre que derivamos una función podría estar siendo sumada a una constante y derivada de una constante cero, así que lo hacemos más general al añadirle la constante. ¿Listo? Entonces, ahí hemos visto rapidísimo, rapidísimo, todavía no les he enseñado a integrar, no les he enseñado las fórmulas para integrar, sí saben derivar. Les he mostrado una función, la hemos derivado. Esa función, esa función derivada la hemos integrado y hemos hallado la función original, pero más una constante. ¿Ya? Porque si derivamos esa nueva función que hemos hallado con la constante, vamos a llegar a la función derivada inicialmente. No se compliquen mucho, solo necesitan saber que cuando integran una función, siempre hay que sumarle la c, la letra c, que representa cualquier número constante. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. El antidiferencial es cuando integramos al diferencial. Simplemente eso. Es un proceso opuesto al aplicar la diferencial. Punto. Ahí está. El antidiferencial el antidiferencial o integral de un diferencial, lo que nos da como resultado es la variable. ¿Qué significa? El antidiferencial es simplemente integrar al diferencial, ¿ya? ¿Y qué era el diferencial? Nosotros recordamos que en una derivada, ¿recuerdan? Si teníamos la función f de x, si la derivábamos, teníamos f' de x. De x, ¿qué es? Es la derivada de la función f de x respecto de x. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer, ahí tenemos una división de diferenciales. En el numerador está el diferencial de la función. El diferencial de la función, si nosotros graficamos la función, está el eje X, el eje Y. Si tomamos este pedacito, tenemos el incremento desde acá hasta acá es el diferencial de la función f de x, el incremento. Y el pedacito de ahí hasta acá es el diferencial de x. Esto es el diferencial de la función f de x. Esa diferencia entre un puntito de la función y el otro. ¿Ya? Ahora, tenemos esa división de diferenciales. Miren, al derivar la función respecto de x, tenemos la derivada, que sería este lado de acá. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a despejar y esta parte del denominador la voy a pasar a multiplicar. Y vamos a tener em, la derivada de una función por el diferencial de x es igual al diferencial de y o diferencial de la función f de x. ¿Qué pasa? Nosotros realizamos la operación de integración, cuando realizamos la operación de integración o antiderivada, tenemos que aplicarla a ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicamos la integral a la izquierda, aplicamos la integral a la derecha, y ya hemos visto en la definición de la diapositiva anterior que la integral de la derivada de una función respecto de x nos da la función f de x más una constante, ¿verdad? Pero cuando en el lado derecho aplicamos
la integral del diferencial de la función f de x, lo que estamos hallando es simplemente f de x. ¿Ya? Para que entiendan, ¿qué ocurre? Es como si nosotros simplificáramos, y por eso se le llama antiderivada, simplificáramos la integral con el diferencial de x, con el diferencial. La integral con el diferencial. ¿Ya? Más o menos eso es lo que ocurre. Por eso es que se le conoce como antidiferencial. Ahora, cuando nosotros veamos integral de un diferencial, el resultado es directamente la variable. Eso es lo que dice aquí arriba. Cuando se aplica el antidiferencial o la integral a un diferencial, cuando se aplica el antidiferencial o integral a un diferencial, lo que se obtiene es la variable que le corresponde a este diferencial. Si integramos el diferencial de x, lo que hallamos es x más la constante. Ahora, si lo que hacemos es integrar el diferencial de y, lo que hallamos es la variable que está asociada al diferencial que estamos integrando. Hallamos y. Si integramos el diferencial de w, lo que vamos a hallar como resultado es la variable w. Recuerden, la integral se simplifica con el diferencial y nos queda la variable. Eso en términos simples para que puedan entender en qué consiste el antidiferencial. Antidiferencial es la integral de un diferencial. Recuerden, integral de un diferencial. Integral del diferencial de z nos va a dar variable z más una constante. Siempre que integremos algo, nos va a dar más una constante. Vayan jóvenes. Si tuvieran alguna duda o consulta, me dicen, por favor. Puede haber muchos antidiferenciales, es decir, de los diferenciales de cualquier variable aquí. Vemos la integral del diferencial de la velocidad. En este primer ejemplo, la integral del diferencial de velocidad nos va a dar como resultado la velocidad más una constante. En este otro caso, integral del diferencial de la profundidad, cuando hablamos de 3 dimensiones, z es la tercera dimensión. Entonces, al integrar el diferencial de z, tenemos la variable z más una constante. Integral del diferencial del tiempo más una constante, nos va a dar el tiempo más una constante. Es la integral más sencilla que se van a encontrar. Integrar un diferencial. Integrar un diferencial es la variable que está asociada a ese diferencial más constante. A ver, hay otros, por ejemplo, integral del diferencial de b mayúscula es volumen. Es igual a volumen más constante. Integral del diferencial de la cantidad es igual a la cantidad más constante. Integral del diferencial del precio es igual al precio más una constante. Entonces, esa es la derivada más sencilla que puede existir. Integral de un diferencial de una variable es la variable más la constante. ¿Listo? Ya hemos aprendido la primera integración, la más sencilla. Entonces, cuando integramos, lo que hallamos es una función. Nosotros derivamos funciones y hallamos nuevas funciones. Integramos funciones y hallamos otras funciones. Hallamos la función que estaba originalmente antes de ser derivada. Cuando nosotros integramos una función, imaginariamente hallamos la función que fue derivada antes de hallar esa función que estamos integrando. Es por eso que se le conoce como antiderivada o primitiva. El resultado de integrar una función es la antiderivada o primitiva y se la representa por una letra F mayúscula, tal como vemos acá en este texto. Una función f es la antiderivada o primitiva de una función f
que es la que estamos integrando, en un intervalo i de valores, si es que la derivada de la primitiva de f, si es que f' de x, es igual a f de x para todo el intervalo, ¿ya? Para todo valor de x en el intervalo. ¿Qué significa lo que está escrito aquí? Miren, f es la primitiva de la integración, de la derivada de esta primitiva por el diferencial de x. Cuando integramos la derivada de una primitiva respecto de x, lo que obtenemos es la integral de f de x respecto de x. ¿Ya? F' de x es la derivada de la primitiva. F minúscula de x es la derivada de la primitiva. Esto es para que nos ubiquemos ahora que f mayúscula es la primitiva. Es la función que derivamos. Su derivada es f minúscula de x, y cuando integramos esa f minúscula de x, lo que hallamos es la f mayúscula, la primitiva, la antiderivada, la función a partir de la cual hemos derivado para obtener f minúscula de x. Pero, a ver, me he dejado entender. Acá lo que tenemos es lo siguiente. La integral de la derivada de la función y es la función f de x. La integral de la derivada de y respecto de x es la primitiva f mayúscula de x. Y ahí y es la derivada de la primitiva. Eh, perdón, es la primitiva, perdón. Y es la primitiva e y' es la derivada de esa primitiva. La integral del diferencial es simplemente el antidiferencial. Y si f mayúscula es la primitiva o es la antiderivada de la función f en un intervalo i, entonces se puede tener que una función g es la antiderivada de f en el intervalo i si y solamente si esa función g es de la forma g mayúscula igual a f de x más una constante para toda x en el intervalo i. ¿Qué significa? Lo que les decía hace un momento. Si nuestra función primitiva, voy a escribir, espérenme. Si nuestra función primitiva es f mayúscula, si f mayúscula es nuestra función primitiva, y esa primitiva es el resultado de integrar la derivada de f de x respecto de x, entonces también va a poder ser igual a otra función g que se conoce como primitiva porque va a ser de esta forma. Miren, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que los vean. Si tenemos esa función f es igual a 3x, por ejemplo, ¿ya? Esa función f la derivamos. Vamos a obtener f', es simplemente 3. Si nosotros integramos la derivada respecto de x, vamos a tener 3x. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a tener la integral de la diferencial. La integral del diferencial nos da simplemente x. Entonces tenemos f' por x, que sería 3x. ¿Listo? Entonces hemos hallado exactamente esa función. f, f es la integral, f es la integral de f' de x por diferencial de x. Lo hemos encontrado acá. Ahora, va a existir otra función g, que va a ser exactamente f de x, pero más una constante. ¿Ya? Va a existir, por ejemplo, g va a ser 3x más 7.
G va a ser 3x más 2. G puede ser igual a 3x menos 8. ¿Listo? Entonces, en todos estos casos, lo que tenemos es, f de x. G es f de x más una constante. En el primer caso la constante vale 7, en el segundo caso la constante vale 2, en el tercer caso vale menos 8. ¿Listo? ¿A dónde se va? Que estas funciones g, si las derivamos, en este primer caso g' va a ser simplemente 3, porque derivada de 7 va a ser 0. En este caso g' va a ser 3, porque derivada de 2 va a ser 0. G' va a ser 3, porque la derivada de menos 8 es igual a 0. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando integramos una función, podría ser cualquiera de estas el resultado de la integral. Cualquiera de esas podría ser la función de la cual ha surgido. Es decir, cualquiera de estas es primitiva. ¿Ya? La antiderivada o la primitiva de una función es cualquiera de ellas porque cuando la derivemos vamos a hallar la función que hemos querido integrar. Si nosotros hemos integrado esta, miren, hemos integrado 3, nos salió 3x, pero es más una constante siempre. ¿Ya? A ver, sigan copiando. Algo que es muy importante, algo que es muy importante, la integral, la integral de una función siempre va a ser lo que hallemos, la función que hemos integrado más una constante. Y una de las primitivas es cualquiera es decir, la función que hemos integrado más cualquiera de las constantes. Entonces, esta de aquí es una primitiva, la primera. Esta de acá es otra primitiva. La tercera es otra primitiva. Y así podemos tener muchas primitivas. ¿Qué son primitivas? Es una de las funciones donde le hemos dado un valor a la constante. ¿Ya? Entonces son las primitivas. Una función cualquiera que al derivarla obtenemos la función que hemos integrado. En este caso hemos integrado f' y una de las primitivas es esta, 3x más 7. Otra primitiva puede ser 3x más 2. Y para no escribir todas las primitivas, porque podrían ser infinita cantidad de primitivas, simplemente se escribe que la integral de esa función o el resultado de la integración es e igual a 3x más constante. Nosotros estábamos usando la palabra f, entonces podemos seguir con esa palabra f. El resultado de nuestra integral es f igual a 3x más la constante. ¿Listo? Ya, veamos ahora un poco más de integrales. ¿Listo, jóvenes? Tenemos lo que les explicaba anteriormente. La derivada de la función f de x es igual al diferencial de la función f de x respecto de el diferencial de x, ¿correcto? Era esa razón de cambio que se interpreta de la derivada. La derivada es la razón de cambio de la función respecto de la variable independiente x, ¿no es cierto? F' de x es la derivada de la función f de x respecto de la variable x. Y se lo hemos escrito arriba como una división de diferenciales. F de x es la función que fue derivada. Entonces, los diferenciales. Diferencial de la función que fue derivada respecto de x es f' de x. ¿Ya?
Y de ahí hacemos el despeje que les había hecho en la diapositiva anterior. Este denominador, el diferencial de x, pasa al lado derecho a multiplicar. Y después tenemos la integral. Integramos el diferencial de la función f de x, y en el otro lado integramos la derivada de f de x respecto de x, y acá tenemos el antidiferencial de este diferencial, ¿no? F de x nosotros sabemos que es y, así que integral del diferencial de y nos da y. Integral de la derivada de f de x respecto de x nos da a la primitiva más una constante. F de x más una constante. Entonces, siempre que integremos una derivada de una función respecto de x, siempre que la integremos vamos a tener la primitiva más una constante. Siempre más una constante. ¿Listo? Vamos a tener la antiderivada, pero más una constante. Vayan copiando, jóvenes.